Vamos a resolver uno de los ejercicios propuestos que me da esta función de transferencia GDS y esta función HDS, la función de realimentación. Vamos a obtener el lugar geométrico de estas funciones de transferencia. Primero, los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, multiplico GDS por HDS y obtengo la función de lazo abierto. En este caso, la función de lazo abierto va a ser la misma que GDS, que es lo que se muestra aquí. Los polos y ceros para esta función son complejos. Los polos son complejos y los ceros también son complejos. Estos son los resultados de este denominador, que corresponde a los ceros. Y los resultados que se tienen aquí son las raíces del denominador. En total se tiene dos polos y se tiene dos ceros. La sumatoria de los polos me da menos 1, menos 3y, menos 1 más 3y. La parte imaginaria se elimina y me queda menos 2, la sumatoria de los polos. La sumatoria de los ceros me da menos 3 más y, menos 3 menos y. Nuevamente la parte imaginaria se elimina y me queda menos 6. Las asíntotas. En este caso tenemos n menos m. N es la cantidad de polos, m es la cantidad de ceros. En este caso 2 menos 2 me va a dar 0, es decir, no cuento con asíntotas. Como no cuento con asíntotas, entonces no es necesario calcular el centroide, ni tampoco es necesario calcular la dirección de las asíntotas, es decir, los ángulos de las asíntotas. Vamos ahora a determinar la parte real del lugar geométrico de las raíces. Como contamos con polos complejos, con ceros y polos complejos, aquí tenemos los polos complejos y aquí tenemos los ceros complejos. Para hallar la parte real del lugar geométrico de las raíces, necesito que los polos y los ceros estén ubicados sobre el eje real. Es decir, necesitaría que el polo esté ubicado sobre el eje real o que el cero esté ubicado sobre el eje real. Como esto no sucede, entonces no existe parte real del lugar geométrico de las raíces. Ahora vamos a hallar el punto de bifurcación. Derivamos entonces respecto a S la función de lazo abierto, que vendría a ser esta función de aquí. Vamos a derribar respecto a S. Este es el resultado de aplicar la regla de derivación para un cociente. Eliminando el denominador, llego a esta expresión de aquí. Y resolviendo este producto o estos paréntesis voy a llegar a esta expresión de aquí. Las raíces de esta ecuación son las que se muestran aquí. Como no tengo parte real, como no tengo intervalos para la parte real del lugar geométrico, es decir, en este paso no existe parte real, entonces no tengo dónde comparar si este punto, si estos dos puntos, más 3.16 y menos 3.16, no tengo dónde comparar si esos puntos pertenecen al lugar geométrico de la parte real. Por lo tanto, digo que ninguno de los puntos pertenece a los intervalos de la parte real del lugar geométrico. Ahora vamos a hallar los ángulos de salida y llegada. Como en este caso tenemos polos complejos, esto asegura la presencia de ramas, las cuales abandonarán el polo complejo con un determinado ángulo de salida. Se puede tomar cualquier polo complejo para realizar el cálculo del ángulo de salida. En este caso se va a considerar el polo menos 1 más 3j para hallar su ángulo de salida. Ahora, ¿qué sucede con respecto a los ceros? También tenemos ceros complejos y esto confirma la presencia de ramas que llegarán al cero con un ángulo de llegada. En este caso igualmente se puede elegir cualquiera de los ceros, pero se va a elegir el 0 menos 3 más j para calcular su ángulo de llegada. Primero vamos a hallar entonces el ángulo de salida. Lo que hacemos es tomar este polo menos 1 más 2j para hallar su ángulo de salida. Ese polo menos 1 más 2j es el polo que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es calcular primero el ángulo de salida para este polo. Y este polo está ubicado aquí en menos 1 más 3j. Vamos a hacer uso de esta expresión que me dice que la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos me tiene que dar igual a menos 180 grados. Entonces tengo dos ceros y tengo dos polos. Voy a sacar el ángulo de esos ceros y voy también a sacar el ángulo de esos polos. El ángulo del polo, el ángulo del cero Z1 viene a ser esta expresión de aquí que corresponde al ángulo que está ubicado aquí. El ángulo del 0,2 corresponde a este valor de aquí y es el ángulo que se obtiene de aquí.
El ángulo del polo 1 es 90 grados, corresponde a este ángulo que está ubicado aquí. Y el ángulo P2 es el ángulo que se va a calcular, es decir, el ángulo de salida. Se obtiene entonces 45 grados el ángulo de aquí, 63.43 el ángulo de aquí, 90 el ángulo que tenemos aquí y el ángulo P2 que es el ángulo de salida que vamos a calcular. Despejamos de esta ecuación θ P2 y obtenemos este resultado. Este corresponde entonces al ángulo de salida del polo -1 más 3J. Como se trata del lugar geométrico es simétrico respecto al eje real, entonces el ángulo que tengo yo acá abajo, el polo que tengo yo acá abajo, va a tener este ángulo de aquí, que es el mismo valor que tenía acá arriba, pero con signo cambiado. Ahora, para calcular el ángulo de llegada, voy a tomar este 0 para calcular su ángulo de llegada. Este 0 está ubicado aquí. Hago uso de la misma expresión, sumatoria de dos ceros menos la sumatoria de dos polos. Tengo dos ceros y tengo dos polos. El polo Z1 es el que le vamos a calcular su ángulo de llegada. El ángulo del polo Z2 corresponde a 90 grados y corresponde a este ángulo de aquí. El ángulo que está expresado aquí corresponde a este ángulo, que sería el ángulo del polo P1. Y esta expresión corresponde al ángulo del polo 2, que vendría a ser este ángulo que está ubicado aquí. El resultado de la expresión anterior me queda esto, y si de esta ecuación despejo θ Z1 voy a obtener el ángulo de llegada del 0, 1. Nuevamente debido a nuevamente por la simetría de los lugares geométricos, entonces el ángulo de llegada del 0, 2 sería este ángulo de aquí, que corresponde al mismo valor, pero de signo cambiado. Ahora vamos a hallar el punto de corte con el eje imaginario. Para ello tengo que aplicar o tengo que hallar el lazo cerrado de la función. Entonces esta vendría a ser la función de lazo directo, es decir, la función que tengo aquí. Voy a aplicar entonces para hallar la función de lazo cerrado, lo que estoy haciendo aquí. Y esta vendría a ser finalmente la función del lazo cerrado. Acá abajo simplemente agrupo los términos del denominador. Ahora vamos a aplicar el criterio de Ruth para encontrar los puntos de corte con el eje imaginario. Entonces, esta viene a ser la matriz de Ruth. En la primera fila coloco los coeficientes de los términos pares, 1 más jk y 10 más jk. Este término que está aquí y el término que está acá. En la segunda fila coloco los términos impares, que sería 2 más 6k, término que está aquí, y 0, porque ya no hay más términos. Aplico el criterio de Ruth, que me dice que para encontrar este término de aquí, ahora vamos a proceder a hallar los valores que componen esa matriz de Ruth. Vamos a hallar cuánto vale B1. Para hallar cuánto vale B1, aplico entonces lo que me dice el criterio de Ruth. 1 más 1k sobre 1 más k sobre 2 más 6k corresponde a estas dos filas que están aquí. La siguiente columna del determinante es estos dos términos que están ubicados aquí. Y el término que está ubicado en el denominador corresponde a este término de aquí. De esta manera hallo B1 y me queda esta expresión. Para hallar cuánto vale B2, utilizo nuevamente la misma columna, pero en este caso debo utilizar la columna siguiente a la que yo quiero calcular. En este caso quiero calcular B2, la columna siguiente vendría a ser 0, 0. Estos dos términos son los que están colocados aquí. Y entonces el valor de ese determinante me quedaría 0 y 0 sobre cualquier valor me va a dar 0. Entonces ya tengo aquí abajo completa la matriz de Ruth. El criterio de Ruth me dice que los términos que componen la primera columna de la matriz tienen que ser positivos. Entonces hago 1 más k tiene que ser mayor a 0, 2 más 6k tiene que ser mayor a 0, 10 más 10k tiene que ser mayor a 0. De la primera expresión despejo cuánto vale k, de la segunda expresión hago lo mismo
y de la tercera expresión vuelvo a hacer lo mismo. Me dice que k tiene que ser mayor a menos 1, que tiene que ser mayor a menos 6.33 y también tiene que ser mayor nuevamente a menos 1. Pero el valor que puede tomar k siempre está entre 0 e infinito. Entonces me dice que los valores que va a tomar k están entre menos 1 y más infinito. Es decir que aquí puede tomar k valores realmente entre 0 y más infinito. Porque recuerden que la condición es que k puede tomar valores entre 0 e infinito. Es decir, la parte negativa no se toma en cuenta. Este es el intervalo correcto de valores que puede tomar k. Entonces, como observamos, puede tomar una infinita cantidad de valores. Por lo tanto, no existe un k crítico. Al no existir un k crítico, se deduce entonces que el lugar geométrico de las raíces no va a cortar por el eje imaginario. Finalmente, lo que vamos a hacer ahora es completar el gráfico del lugar geométrico de las raíces. Recuerden que tenemos los polos ubicados aquí y los ceros ubicados aquí. No tenemos intervalos para la parte real del lugar geométrico, no contamos con asíntotas, ni con puntos de bifurcación, ni tampoco contamos con cortes con el eje imaginario. Por lo tanto, el único trazo que voy a hacer es desde el polo hacia el cero. Desde el polo hacia el cero. Y ese entonces vendría a ser el único trazo que voy a realizar para completar el gráfico del lugar geométrico de las raíces. La comparación con MATLAB. Noten que en el gráfico que tengo en MATLAB tampoco tengo puntos de corte ni puntos de bifurcación.